llegamos al punto en el cual tenemos que empezar a hablar un poquito sobre lo que es la herencia. La herencia es un tipo de concepto que también viene interligado a lo que es el polimorfismo. Te voy a comentar un poco algunas definiciones técnicas que vamos a trabajar con herencia acá en Java, y lógicamente que todo se va afianzando cuando vayamos desarrollando ejemplos prácticos, eso desde ya. Pero bueno, hay que ver algunas tecnicidades y conceptos por ahí muy genéricos para poder entender lo que estamos haciendo, porque por ahí al principio es complicado de ver. Y eso es entendible cuando uno arranca desde cero con programación, específicamente con Go. Por eso es que se recomienda siempre arrancar por ahí con la programación estructurada, lo más básico posible, así uno va afianzando en sí lo que es la programación, no un lenguaje específico, ¿sí? Sino la programación. Por ejemplo, te cuento a modo sucinto que yo tuve una mala experiencia cuando arranqué con programación, porque yo arranqué con un lenguaje de programación específico, uno de los más complicados, pero bueno, a mí me enseñaron más la sintaxis del lenguaje que en sí lo que es la programación. Entonces, bueno, yo te recomendaría que intentes pulir las generalidades de la programación que vos tengas como conceptualización y no tanto la sintaxis de un lenguaje específico de programación. Espero que no haya quedado muy embrollado, pero bueno, ese sería el punto. En sí, ¿qué sería la herencia? Bueno, la herencia, ya busqué unas imágenes acá para explicarte que me parecieron bastante interesantes. Nosotros tenemos una clase padre y una clase hija. Se le dice de forma sintáctica, ¿sí? Padre y clase hija, que en realidad no es ni padre ni hija, ¿sí? Son clases en Java comunes, las clases que venimos creando, ¿sí? Por ejemplo, una clase de persona, clase automóvil, clase por ahí componente electrónico, todas las clases que creamos durante el trayecto de este pequeño microcurso de lo que es programación orientada a los objetos, ¿sí? O cualquier tipo de clase que vos te imagines. Es completamente indiferente, simplemente que nosotros referenciamos una clase padre cuando heredan diferentes clases sobre ella, ¿sí? Ahora el punto sería, ¿qué sería heredar? Bueno, como el nombre te lo dice, de forma completamente redundante, fíjate que la clase hija va a tener ciertas cualidades en relación a la clase padre. Y vamos a tener otras clases que se van a llamar nietas que van a tener ciertas cualidades sobre la clase hija y también sobre la clase padre. ¿Qué tipo de cualidades pueden ser estas? Bueno, por ejemplo, atributos, por ejemplo, métodos, como el que seguro conoces tu string, getter, setter, algún tipo de método específico que haga cierta funcionalidad de la clase, entre otras cosas más, ¿sí? Entonces, para nosotros nos va a servir la herencia justamente poder utilizar esas cosas que ya están desarrolladas, específicamente en la clase más grande, la clase padre, ¿sí? Entonces, por eso se le dice clase padre y clase hija, porque cuando se aplica la cláusula extends, que lo vamos a ver en la parte práctica en los próximos videos, quiere decir que hereda toda esa funcionalidad de dicha clase. Si nosotros por ahí lo queremos ver un poquito mejor esto, más ejemplificativo, imagínate una clase que sea, bueno, imagínate la clase padre, en este caso que sea vehículo. Las clases hijas también se le dicen subclases, ojo, se puede decir clases hijas, clases derivadas o subclases. Entonces estas clases hijas lo que van a hacer es heredar toda la funcionalidad del vehículo. ¿Y qué funcionalidad? Bueno, por ejemplo, andar, prender el motor, por ejemplo, colocar la luz de giro, por ejemplo, que te marque la velocidad del velocímetro, bueno, entre otras particularidades más. Fíjate que la funcionalidad genérica más abstracta de la clase es en sí la que heredan cada una de las clases hijas, y a su vez estas clases hijas van a tener ciertas funcionalidades concretas, como por ejemplo, no sé, el bus tiene una cierta dimensión que la moto no tiene, que el coche no tiene. Por ejemplo, el bus tiene, no sé, 4 ruedas, la moto tiene 2, el coche también tiene 4, pero el bus por ahí puede tener 6, qué sé yo. Si fuese un bus militar, podría tener 6. La moto puede tener un tipo de motor específico en relación al coche del bus. Bueno, esas pequeñas cositas específicas son las que distinguen las clases hijas sobre la clase padre. Pero la generalidad de lo que tiene que hacer cada clase se trabaja en la clase padre. Y también lo vamos a ver. Podríamos ver un ejemplo un poquito más concreto sobre este punto. Por ejemplo, bueno, espero que esta persona no me banee porque estoy utilizando su imagen. Simplemente busqué por acá alguna imagen. No me fijo en la documentación, ¿sí?, de la persona. Simplemente agarro lo que es la imagen. Clic derecho, la abro, listo. Espero que no tenga problema con ese tema. Fíjate que en este caso, si seguimos la misma línea que estamos trabajando acá, las clases hijas son estas, y las subclases de las clases hijas, que son las clases nietas que nosotros vimos acá, ¿sí?, son las de acá abajo. O sea que, dependiendo cuál sea la jerarquía, se va subdividiendo en pequeñas clases y va a ser todo más modular.
Y de esta forma es importante trabajarlo en un lenguaje de programación, porque si específicamente vos requerís una funcionalidad concreta de una clase, por ejemplo la clase cohete, ¿sí? No tenés que estar trabajando toda la funcionalidad en una sola clase. Imagínate si vos tuvieses que desarrollar toda una funcionalidad en una clase genérica, como por ejemplo vehículo, en el cual vos pongas por ahí funcionalidad de clase vehículo aéreo, funcionalidad de clase vehículo terrestre, o sea, declarando funciones, a eso me refiero, ¿sí? Funcionalidad de vehículo acuático y a su vez funcionalidad de balsa, submarino, buque, etcétera, etcétera. O sea que si vos querés utilizar, vamos de vuelta, solamente una funcionalidad de lo que hace el cohete, vas a tener que implementar toda la funcionalidad de la clase y eso va a ser un código muy grande. De la misma forma que si vos al momento de trabajar con ese código surge algún problema, generalmente por ahí se hace complicado poder debuguear todo ese código. Bueno, tenés que aplicar también testing para que ese código sea completamente funcional. En el momento de que se caiga ese código, tenés que aplicar el testing para todo el código. Y por ahí no podés tener 400 líneas de código, podés tener 2000, 3000, 4000 líneas de códigos. Si va escalando en crecimiento lo que es justamente el código y toda la funcionalidad que tenga cada tipo de clase, entonces se te hace algo muy grande. Y no es recomendable trabajarlo de esa forma, por eso se modulariza. Lo que quiere suplir la herencia, una de las cosas que quiere suplir la herencia es justamente eso, la modularización. ¿Sí? Separar funcionalidad depende de lo que se quiera realizar. Así que bueno, espero que haya quedado un poquito más claro de forma técnica esto. Bueno, también tenemos tipos de herencias diferentes. Fíjate que tenemos herencia única, multinivel, jerárquica, múltiple también. Esto ya está, no, multinivel y múltiple, sí, estas dos. Y herencia híbrida. ¿Qué quiere decir cada cosa? Bueno, en este caso la herencia única, fíjate que hereda toda una funcionalidad, la clase B de la clase A, de forma vertical, ¿sí? O sea que es completamente funcional en base a la clase A. ¿Cómo sucede en este caso? ¿Sí? Vehículo aéreo es completamente vertical de vehículo, vehículo terrestre completamente vertical de vehículo, después vehículo acuático exactamente lo mismo con vehículo. Tenemos herencia multinivel se va a aplicar sobre, en este caso, la última clase que herede, en este caso la clase nieta, en este caso la clase nieta, ¿sí? Llegamos a este punto, ¿sí? Fíjate que automóvil es una clase nieta de la clase vehículo y a su vez es una clase hija de la clase vehículo terrestre. ¿Se entiende? Acá tenemos un tipo de herencia multinivel. Si analizamos este sector, dividimos, por ejemplo, esta herencia, analizamos este sector. De la misma forma, si analizamos este sector con vehículo y este sector. ¿Sí? Para que se cumpla la herencia única, simplemente tenemos que tener clases hijas. Para que se cumpla la herencia multinivel, tenemos que tener clases nietas. En este caso puntual, si analizamos todo este tipo de esquema, tenemos un tipo de herencia jerárquica, ¿sí? Ni herencia múltiple ni herencia híbrida. Una particularidad que Java no tiene es que posee herencia múltiple. La herencia múltiple se va a suplir cuando nosotros empecemos a desarrollar lo que son interfaces, que lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Por eso es que C, por ejemplo, sí tiene herencia múltiple y otros lenguajes de programación, pero algunos no, como Java en este caso. Se suplen con lo que son el desarrollo de interfaces, que se fueron agregando cuando se fue desarrollando mismo el lenguaje de programación, porque llegamos al punto en el cual fue escalando lo que es el código y se encontraron con el problema de, bueno, está bien, estamos modularizando cosas, pero ¿qué pasa si queremos modularizar de una forma más concreta, teniendo más cantidad de clases? ¿Qué hacemos? Bueno, pasa esto. Se trabaja con interfaces y no herencia múltiple. Bueno, después tenemos clases híbridas, tipo un árbol binario, un grafo, por ejemplo, que se aplican también a otro lenguaje de programación, pero bueno, eso va a quedar para más adelante, así que espero que haya más o menos orientado un poco lo que es la herencia, el concepto de herencia acá en Java, y vamos a tratarlo mejor sobre la práctica.